Yo he procurado pues traer aquí a un señor. Mira, primero, ¿qué me fastidia a mí tener que abrir esta botella que tengo aquí, Aquabona, que es un agua magnífica, pero que han obligado a que al abrirla el tapón se queda pegado? Y yo, mira, escucha, lo arranco. Eres un rebelde. Soy un rebelde. Bueno, esta voz que han oído es la de al que nosotros cariñosamente llamamos el buzo. Pero es un buzo de escafandra. No un señor que se pone el respirador y tal. No, escafandra a unos cuantos metros, que ya vamos a hablar de estas cosas ahora mismo. Pero qué rabia me da a mí tener que abrir esto, porque dicen que se tiran los tapones. El otro día Cristina Seca nos explicó un poco que efectivamente, ¿tú sabes eso bien? Que se tiran. Sí. Habían campañas de recolección de los tapones, sí, y habían grandes depósitos sí, donde la gente lo ponía, con lo cual yo pienso que era pues una buena idea, porque se volvía a reciclar todo. Pero vamos a ver, estamos hablando, entonces hay que poner botellas de estas para gente maleducada. Y botellas como las que hemos tenido antes para gente educada como yo. Porque yo en mi vida he tirado un tapón. Bueno, esos son los valores de la democracia, que muchas de estas cosas se hacen para la inmensa mayoría, ¿no? Bueno. Y sin entrar en detalles. Bueno, no, pero yo te quiero decir, yo cojo, abro la botella y no tiro el tapón. Exacto, esa sería la idea. Lo vuelvo a cerrar y después en mi casa, cuando ya se ha terminado la botella, estamos hablando de botellas de plástico, cojo, la arrugo mucho. Exacto. Y ¿cómo a ver? El volumen de 3.000 metros cúbicos lo dejo a 1 centímetro. Tenemos, ahora que lo dice y parece un ejemplo que has puesto muy bueno, tenemos una contaminación de plásticos y microplásticos, sobre todo en lo que es el tema que podemos tratar de buceo, del mar en sí, y hay mucho plástico flotando, ¿no? Entonces, si nos vemos rodeados por una cantidad ingente de plásticos en todas partes, ¿no? Y la forma de minimizar esa contaminación es básicamente pues, hacer este tipo de soluciones, ¿no? Pero vamos, que la idea sería que cada persona que acabe su botella, pues le vuelva a poner el tapón, la arrugue y la tire en el contenedor apropiado, claro, ¿no? Pero además sí es estupendo arrugar para ponerlo allí después en la bolsa de la basura. Exacto. Correspondiente a los plásticos y a los cristales, no a lo orgánico. Bueno, pues vamos por ahí. Mira, vamos a ver, Moisés es un señor que ya a lo largo de esta entrevista se darán ustedes cuenta de por dónde ha estado. Y vamos a empezar pidiéndote un buzo profesional como tú, porque vamos a empezar hablando de los buzos para llegar, creo yo, a lo mal que lo estamos haciendo en las islas, empezando por los plásticos y terminando por los plásticos, no solamente en las islas, emisarios, y terminando por los emisarios y por cierto, ese emisario del Puerto de la Cruz que ha salido por todos lados, que se ve un agua verdosa saliendo por ahí en Playa Jardín, claro. Y dice el alcalde, o el que era alcalde, porque ya echaron al otro alcalde, al otro ya se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y entonces dice que eso no contamina y tú estás viendo un agua verdosa a 20 metros de la línea de playa, saliendo con una velocidad, todo eso asqueroso, y dice que eso no contamina. A ver. Tienen que haber todos los registros fitosanitarios sobre ese agua, controles en el cual pero ese agua contamina. Totalmente. Toda el agua que no sale pura de una lluvia o tienen unos grados digamos, de material que no deberían de estar ahí, ¿no? Debido a la falta de esas potabilizadoras que hay, que nos hace falta en Canarias, toda esa agua va al mar, o sea, se desecha al mar. Los tratamientos de esas potabilizadoras es recoger todo tipo de residuos, partículas metálicas, plásticos y tal, y retenerlas en tierra. O sea, es de lo que se trata, ¿no? Y todo luego, esa cantidad ingente de agua, pues se tiene que devolver al mar, ¿no? O sea, una vez que se hacen los procedimientos y las medidas justas, el agua se puede devolver, que es, en definitiva, siempre que no tenga otro uso alternativo, como puede ser cultivos o, bueno, un reciclaje o... Entonces lo que estamos hablando es eso, o sea, las autoridades tienen que tener la idea de dar una solución a eso, ¿no? Y esto, en años que estamos viendo, sobre todo en emisarios del sur, es curioso
que vienen a romper cuando hay mayor ocupación hotelera. O sea, estamos hablando de una Semana Santa o de unas fiestas o de agosto y demás. ¿Por qué? Porque la población aumenta, seguimos, digamos, teniendo los mismos emisarios de hace 30 años, con lo cual no se ha aumentado lo que es el ancho de ese emisario y, claro, llegan a petar. Luego entramos también en detalles como de la educación de la ciudadanía, de no tirar nada, absolutamente nada, por el retrete, y que todo pues ese material pues quede en la papelera al lado, ¿no? Entonces, si esas cosas se hacen o si esas cosas se tiran, pues se vienen a bloquear esos emisarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues terminan petando. Y son obras muy costosas, son obras en las que los buzos tienen que entrar y trabajar. Buzos. ¿Tú me puedes decir cuántos buzos hay o no? O te cojo en pelota. No. ¿Cuántos buzos hay? A ver, vamos a empezar por orden, porque yo siempre tengo un problema. Como hemos empezado con esto del Puerto de la Cruz y tú ya te has ido a los emisarios. Sí, hay muchos emisarios. Yo he visto un montón de fotos, sí. Incluso yo creo que tú me has enseñado algún vídeo, sí, de una retroexcavadora, una máquina de esas que es como una sí, grúa, sí. Trabajando en el fondo del mar. Efectivamente, claro. ¿Tú me lo has enseñado? Sí, te he enseñado. ¿Cuántos de esos hay en...? Bueno, yo soy buzo, llevo 30 años buceando, en los cuales los últimos 20 he estado trabajando en campañas internacionales con las mejores compañías de salvamento, ¿no? El salvamento de barcos no es el salvamento que a lo mejor pueda tener pues, la sociedad estatal. La sociedad estatal, su misión es la protección de la vida humana en el mar, ¿vale? Que son estos barcos naranjas que hay por muchas ciudades de costeras españolas, ¿no? El salvamento internacional de barcos es, digamos que a una llamada nosotros acudimos a lo mejor a una isla en remoto y rescatamos un barco de 20.000 toneladas que ha sido llevado... Bueno, hay que decir que Moisés Pires, buzo de escafandra, sacó a flote el Costa Concordia. Costa Concordia fue una Él solo no. Él solo no. Pero sí sé yo, porque me lo han dicho también, coño, Pires y tal, que estuvo en una parte importante del equipo. No sí. Solamente te metías debajo del agua, sino también desde arriba dirigiendo operaciones para reflotar aquel gran... En el Costa Concordia llegamos a ser 537 trabajadores en el auge de la operación, ¿no? Entonces, el director o el Salvage Master, que era el maestro de salvamento del Costa Concordia, yo ya había trabajado con él y formaba parte de su equipo. Él es un sudafricano y formaba parte de ese equipo sudafricano de respuesta rápida, ¿no? Entonces, trabajando yo en Mauritania, con la Unión Europea, teníamos que sacar 74 barcos hundidos. ¿Por cuántos lugares del mundo has estado tú, más o menos? Yo he estado en 96 países. ¿96? 96 países. A ver, 96. 96. O sea, te faltan 4... Me falta la mitad. No, te faltan 4 para 100. Para 100, sí. 96 países. Sí. Por todo el mundo. Por todo el mundo. No solamente aquí, allí. No. A ver, he estado en las Islas Solomon, o sea que es como el viaje hasta Australia y después una vez que Australia tienes que hacer otro viaje de casi 3 horas a estas islas en remoto y estamos muy cerca de la línea de día, o sea, esa línea que marca el hoy y el mañana, ¿vale? O sea, entonces, la isla de las 24 horas le llamamos, ¿no? Entonces, en el Costa Concordia, en el Costa Concordia formabas parte de ese equipo. Sí, formabas parte de ese equipo, en la cual durante esos 2 años que estuve hice 5 actividades distintas, ¿no? O sea, porque digamos el jefe, el Salvage Master, pues Nicholas Sloan, pues me ponía en determinados sitios donde yo podía dar una mejor... Era como su personal de confianza, ¿no? Muy bien. Y cubríamos, pues, no, robótica submarina, seguridad, pero como prevención de riesgos laborales, la seguridad también. Bueno, implícita. A ver, ¿cuántas máquinas crees tú que hay como esa que me enseñaron? Es decir, para que nos entiendan, se ve como esas grúas y esas máquinas que van quitando tierra para hacer un túnel y tal. Bueno, pues eso, hay un señor debajo del agua. ¿Cuántas máquinas puede haber eso para ir arreglando los emisarios submarinos que están? Me han dicho que de 90 y tantos que hay, por lo visto, en la isla de Tenerife, no sé si es una exageración o no sé, pues el 90%
están en malas condiciones. Están en malas condiciones, sí. Hablamos que de ese tipo de máquinas retroexcavadoras, que era del compañero que te presenté en su día, Víctor. Víctor es una persona brillante en el tema de la ingeniería y la mecánica, ¿no? Y entonces, pues, llevó a cabo el hacer una máquina que era la que nos hacía falta. Yo, por ejemplo, en esa operación no trabajé, pero sí, compañeros míos aquí en Canarias, y, digamos, la ideó, básicamente. O sea, tienes que tener en cuenta pues que hay unos principios físicos distintos que en superficie, y si la cosa funciona, pues puede funcionar perfectamente. Tiene que haber una alimentación de aire, porque las cosas, todos los motores de combustión tienen que tener un consumo de oxígeno que le permita provocar la chispa para empezar a trabajar. Pero fue curioso que cuando te envié ese vídeo yo estaba tan sorprendido como tú, porque el ingenio al que se puede llegar nos facilita mucho las cosas. Bueno, ¿no? ¿Y ese chico dónde está? ¿En el paro o en el gobierno de Canarias? No, está trabajando. ¿Está trabajando? Sí. Porque en aquellos momentos me dijiste tú que no... Bueno, el problema con los buzos es que hacemos una misión un tanto desconocida para lo que es la inmensa mayoría de la gente y de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? En el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ¿cuántos buzos hay? Pues creo que tiene que haber 3 compañías de buzos, seguramente. ¿3 compañías? 3 compañías, seguramente todas con... ¿Qué es una compañía? Bueno, una compañía de buzos presta unos servicios a autoridad portuaria en la que... Pero ¿cuánto una compañía es un número de... Bueno, a ver, lo normal es que puedes tener a lo mejor 1 o 2 equipos de buzos de 5 personas por equipo. Pueden ser menos. O sea, la idea es que el núcleo de un equipo de buceo pues suele ser el supervisor, el buzo que se tira al agua y el stand-by. Luego puedes tener 2 personas que, como tenders, ayudan a facilitar... Y todos esos son buzos que se meten debajo del agua. Se meten debajo del agua, sí. Todos esos son debajo del agua. Y después tendrán la gente que les atiende desde arriba. Exacto. Para echarle el aire, para avisarle. Claro, para pasar material, para la coordinación con a lo mejor un camión que trae, pues no sé... y después la ambulancia que tiene que estar al lado. Bueno, las ambulancias no son ahora preceptivas para todo este tipo de operaciones, pero sí las cámaras hiperbáricas. Es curioso, ¿no? Una cámara hiperbárica ayuda al buzo a descomprimir todo ese nitrógeno que se ha ido acumulando, ¿no? O sea, entonces las cámaras descompresivas en este país por ley tienen que estar en todas las operaciones que son a mayor profundidad, a profundidad mayor de 30 metros. A menor de 30 metros, pues digamos que no haría falta, pero sí es recomendable tenerla, ¿no? Yo, de hecho, tengo un amigo en Las Palmas que la tiene incluso a menos profundidad, ¿no? Si la puedes tener, es mucho mejor porque incluso lo que es el bienestar del buzo está garantizado, ¿no? Claro. O sea, ten en cuenta de que... ¿Cuánto puede trabajar cuál es la jornada? Bien, esa es una buena pregunta. Es curioso que en esa pregunta siempre digo que depende de la profundidad, ¿vale? Cuanto menos profundidad... ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? Sí, vale. Es la coletilla. Tenemos una cuestión con la profundidad. A mayor profundidad, menor es el tiempo. Eso es lógico. Es lógico, ¿no? Pero aún así seguimos... Eso lo entiende hasta Pachi López. ¿También Pachi López lo entiende? Sí. Después hablaremos. A mayor profundidad, menor tiempo trabajado. Aún así seguimos, vamos a ver, pasamos mucho más allá del tiempo de descompresión, que ahora lo podremos explicar. Y a menor profundidad, pues un buzo puede estar perfectamente, te digo, a menos de 10 metros, un buzo puede estar perfectamente 6 horas trabajando sin parar. ¿Vale? Sí, tanto. O sea, ten en cuenta de que el buzo profesional va con escafandra, como bien dices, y luego tiene un suministro ilimitado de aire que viene a través de un compresor y luego va alimentado por un umbilical. Sí, pero a mí me da igual lo que tú me digas del aire y tal, porque no es lo mismo moverte en el agua con una escafandra, los zancos esos que os ponéis para que no te vayas para arriba, para la superficie, el manguito, esto no es lo mismo que como estamos todos aquí. No. Vamos a ver, el que es buzo sabe lo que hay. Ya te digo, es un trabajo muy sacrificado. Desde aquí un saludo a todos los compañeros. Es una tarea muy ardua, es muy dura, en el sentido de que no estás aparte de que estás trabajando, pues puedes estar trabajando, pues, no sé, dragando arena, o llevando materiales, o 1000 cosas. Estás combatiendo el frío. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy en el agua tú vas a perder un 20% de calor corporal más rápido que en superficie. Con lo cual, pues tienes esa merma física que es el ir perdiendo calorías, ¿no? Vale. Mira, vamos saltando según voy apuntando aquí, como tenemos confianza. Ya hemos dicho que 2 equipos de buzo, que serían 10 personas y tal.
Dependiendo de la necesidad. Dependiendo de la necesidad, y no van a estar ahí todo el día. Pero sí es cierto que si un coche se cae al fondo, en la bahía del puerto de Santa Cruz de Tenerife, para poner un ejemplo cercano, ¿qué es lo primero que ocurre? Que dice alguien ahí, oiga, se ha caído un coche con 2 personas dentro. ¿Qué ocurre? Ahí yo creo que ¿Eso quién lo lleva? El gobierno de Canarias, la autoridad portuaria, el cabildo, el ayuntamiento. Claro, todo lo que pasa dentro. ¿Cuál es la cooperación? Claro, todo lo que pasa en el puerto de Santa Cruz, como otros puertos, la autoridad competente es la autoridad portuaria. Por supuesto. En este caso se activa sería lo que es la policía portuaria, que a su vez tiene pues el organigrama de emergencias y la planificación. Y tiene los guardias de seguridad. Exacto. Si está la Guardia Civil o no sé qué en los pueblos, que hay Guardia Civil o Policía Nacional. Hay policía, hay Guardia Civil. Hay Guardia Civil si es cuestión de fronteras, estamos hablando, ¿no? Sí, la policía frontera. Pero vamos a ver, quiero decir que hay un personal especializado como los MOI. Y mi pregunta siempre, si se cae un coche con 2 personas, ¿qué ocurre al momento? La autoridad portuaria tiene todo dispuesto y previsto para que ese coche lo saquen en... Lo primero sería avisar al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que son los que en un momento dado tienen que hacer una investigación de lo que sucedió, sobre todo cuando hay vidas humanas en ese accidente, ¿no? Luego, una vez que todo se ha aclarado y en un momento dado los cuerpos hayan sido recuperados, ya sí entran los buzos profesionales para, digamos, recobrar o recuperar ese vehículo caído. Yo no quiero que me digas que los cuerpos han sido recuperados, sino que los cuerpos se han salvado. Bueno, o sea, tú ya das por hecho que cae desgraciadamente, nosotros... Yo lo que pido es, oiga, se ha caído un coche, y inmediatamente hay unos bañistas y unos esos que se tiran, como en las películas. A los buzos cuando nos llaman es porque, ya desgraciadamente han pasado horas y entramos a formar parte de equipos que ayudan y colaboran con los servicios y con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en este caso un saludo muy fuerte al Grupo Especial de Actividades Acuáticas, grandes profesionales, y digamos colaboramos con ellos. No es la primera vez que para cubrir un área en el norte de Tenerife, porque se haya perdido a lo mejor algún buceador submarino, un pescador submarino, nos hayan llamado para colaborar y ayudarles en el rastreo y búsqueda pues de un cuerpo. En los puertos deportivos, los 4 o 5 puertos deportivos que hay por ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues con la seguridad también. Esa es una buena pregunta, ¿no? Digamos que hay como mucho intrusismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que el buzo profesional es una persona que ha invertido mucho tiempo en formación, es un trabajo en el que aquí en España, desgraciadamente, no estamos al nivel que podamos estar, que puede estar en otros países, y entonces, por ejemplo, en marinas deportivas y demás, pues se utiliza siempre al amigo o al primo que tiene una gafa y que en un momento dado me va a recuperar o me va a atar un cabo al fondo o a mirar o a hacer una inspección. Eso no se debería de contemplar, porque quien tiene que hacer todos los trabajos profesionales tienen que ser buzos profesionales. ¿Qué escuelas hay aquí para hacer buzos profesionales? Bueno, pues aquí digo, yo siempre con mi obsesión, ¿qué se hace aquí y qué se hace en Gran Canaria? Bueno, pues mira, nosotros en Canarias... En Gran Canaria y en Tenerife, en general... Cada uno es individual de hacer sus cosas, cada autoridad portuaria... Pues sí, o sea, yo por ejemplo, si tengo, si mi empresa de trabajo del gobierno, perdón que interrumpa mucho, pero es que tenemos mucha confianza, Moisés y yo, y ustedes entiendan también mi ironía. Vamos a suponer que en Gran Canaria, el muelle es mucho mayor, tiene tal, pero vamos a decir, y es que en Santa Cruz, y entonces yo creo que tiene que haber una autoridad autonómica a nivel de gobierno, decir, ojo, aquí tiene que haber esta plantilla y en estas otras instalaciones esta otra plantilla. Y si usted tiene tantos muelles deportivos, tiene que tener estas plantillas, aparte de la seguridad particular y todo de cada... Me imagino que cada muelle, eso tendrá su... Bueno, me puedo equivocarme. Pero yo lo que te quiero preguntar, hay una normativa desde el gobierno de Canarias que distribuya todos estos trabajos que estoy preguntando yo, desde seguridad, escuelas, ¿qué escuelas de buzo hay? Bueno, esa es una buena pregunta, porque para hacer buzo en Canarias no hay escuelas de buceo profesional privadas.
¿vale? Entonces, digamos que hay 2 centros, en Lanzarote y en San Andrés, aquí en Tenerife, donde, digamos, se forman abusos profesionales. Y tardan 2 años, que es el grado superior. ¿Qué ocurre? O sea, hacerse un buzo son 2 años. 2 años más o menos, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿De edades? Desde a partir de 18 años y autorización paterna puede hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Andalucía, por ejemplo, tiene esos 2 centros, uno creo que tiene en Cádiz y el otro creo que está en Granada, no lo sé, no lo podría... Y luego tiene 8 o 9 escuelas de buceo privadas, con lo cual esa demanda se suple para toda la persona que esté interesada. ¿De qué estamos hablando? De grupos de protección civil, de bomberos, de guardias civiles, de policías, que en un momento dado, debido a su trabajo, no pueden dedicar 2 años de estudio en un instituto y necesitan un curso rápido de pequeña profundidad. ¿Vale? En Canarias no lo tiene. Con lo cual, el agravio comparativo es que esta persona que quiera hacer este curso, que no pueda ir a un instituto de formación marítimo-pesquera, que tienen un nivel muy alto, pues se tiene que ir a la península, con la cosa de tener que pagar en miscelánea. Bueno, ya, ¿qué me vas a contar? Te viene a costar más de la mitad, porque a mí me ha pasado. O sea, me he tenido que ir a Barcelona, con lo cual me he tenido que pegar meses pagando un alquiler, una comida, X, y luego los viajes de vuelta. Con lo cual, es perogrullo. O sea, estamos hablando de que lo importante, unas islas deberían de tener todos los servicios náuticos y en estos de buceo de cara a la ciudadanía. Nosotros siempre he dicho que estamos mirando mucho al Teide, que es maravilloso, pero estamos rodeados de agua. Es como, vemos el agua y parece como que es un actor secundario que ahí como que no tiene mayor importancia. O sea, y sin embargo, tú me has dicho que en Andalucía hay dos centros. 2 centros estatales. Uh-huh. Y después un montón de... En Canarias no hay ninguna. No hay ninguna privada. No hay ninguna privada. O sea, somos 7 islas, bueno, más la graciosa. Somos unas islas que se supone que estamos rodeados de agua por todos lados, se supone, ¿no? Y no hay empresas privadas para hacer, como has dicho tú antes, formación de buzos de esta profundidad y de esta otra. Claro. Hasta 30 metros, me has dicho tú, y después de ahí para abajo ya son lo que digo yo, buzos de escafandra y tal. No hay nada aquí. No hay nada. De hecho, en los institutos en el grado superior de buceo, que da los institutos muy bien, por cierto, tienen un nivel muy alto y están muy bien considerados a nivel internacional, empiezan con cursos de media profundidad. O sea, de media profundidad, un buceador de mediana profundidad es un buceador que puede llegar a los 50 metros. 50. Es una gran profundidad, sí, ¿no? Hombre. Con lo cual, es como si yo tengo una autoescuela y pongo a una persona directamente en un Lamborghini. Ahora que están de moda los Lamborghini, ¿no? Sí. Vamos a ver, tiene que haber una cuestión previa. Los Lamborghini están muy de moda ahora, ¿eh? Yo lo he aparcado aquí y me ha costado aparcar, ¿eh? Porque claro, todos tenemos ya el Lamborghini, ¿no? No, yo el mío lo tengo en el taller. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tienes en el taller. Pues estaba... Sí, tenía una válvula ahí. Bueno, entonces lo que ocurre es eso. O sea, estamos hablando de que debería de haber pues una formación previa o, ¿por qué no?, una puerta en la que un buzo que a lo mejor tiene pequeña profundidad pues pueda acceder con la experiencia previa a el curso de mediana profundidad que le faculta para hacer supervisión. Nos vamos un momentito a publicidad y en 3 minutos estamos con ustedes otra vez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única.
Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Bueno, venga, que seguimos aquí. Esto, los que hayan conectado ahora oirán que no es Miguel Ángel González Suárez el que lleva el programa, sino Francisco Payero. ¿Por qué? Pues porque nuestro director está montando las cosas para retransmitir en directo la bajada de la Virgen del Socorro, y está allí en Guima y en el Socorro en un programa especial que hará a las 9 de la mañana. Entonces yo aquí continúo con don Moisés Piris, que ya, como les dije al principio, es un buzo de escafandra, para que tengamos. Y siempre pongo, por ejemplo, que me acaba de decir que ha estado en 96 países por todo el mundo, y entre ellos estuvo en el Prestige, y fundamentalmente formó parte de una parte importante del equipo que reflotó al Costa Concordia. El barco aquel que el capitán... Esquetino, sí. El capitán Esquetino, al que he conocido 2 veces. Sí. Era una persona agradable que en un momento... Pero salió y dijo, salió el primero y dijo que... Bueno, en realidad eso fue por lo que realmente le sentenciaron, O sea, el abandono de la nave por parte del capitán fue posiblemente lo más grave, Lo más grave. Desgraciadamente hubieron víctimas mortales, pero eso fue como, pues fue como ya el tirar la llave, ¿no? O sea, eso fue que... Y creo que, cumplió o está cumpliendo como 18 años. Ah, sí. Era como homicidio culposo. Decían, bueno, o sea, los capitanes, los comandantes de buque y capitán de barco, ojo, cuando se... Yo siempre contaba el chiste, lo contaba siempre que hablábamos de esto, con mi querido amigo Antonio Molano. Fallecido hace muy poco. Le echamos mucho de menos aquí. Uh-huh. Y siempre contaba el chiste aquel de que se estaba hundiendo el barco y el capitán coge y se pone ahí en la proa para tirarse. Y le dicen, a ver, capitán, que todavía quedan mujeres. Y dice el capitán, para mujeres estoy yo ahora. Sí. Pues eso me hizo recordar. Y dije, no, porque yo dirijo la operación mejor de la lancha cuando estaba entrando. Realmente donde encalla el Costa Concordia estaba pues a
500 metros de lo que era la entrada en punta del puertito. Es un puerto pequeño de la isla del Giglio, el Lirio en español, ¿no? Entonces, a esas horas, eran horas de madrugada, horas frías de enero del 2012, ella estaba en ese barco, ¿no? Que es la famosa comunicación en la que la guardia costera le recrimina su actitud y le ordena tácitamente que tenga que volver a la embarcación para dirigir lo que es la evacuación de pasajeros, ¿no? Entonces se negó, o sea, él nunca llegó a volver a esa embarcación y fue de ahí que en un momento dado pues se le cayó todo el peso de la... Claro, lógicamente. Es como si tú dices, bueno. Realmente. Mira, yo siempre tengo una obsesión. Pero además no lo digo por meterme con los de aquí, sino para felicitar a los de allí. Cuando digo aquí es en mayúscula y cuando digo allá es en mayúscula. Estoy hablando de esa obsesión mía con el pleito regional y tal. En cuestión de la que estamos hablando, de seguridad marítima, de los buzos, de los trabajos en los muelles, ¿cómo está organizado allí, en Gran Canaria, o en Las Palmas, mejor que aquí? ¿O cómo es eso? Bueno, hablamos de dos realidades distintas, ¿no? O sea, el puerto de ellos de primera. Las Palmas es un puerto de primera categoría internacional en el que continuamente se hacen mejoras de ampliación y de servicios existentes. O sea, estamos hablando de que está el Reina Sofía, el Muelle Reina Sofía, luego tienes el Nelson Mandela, etcétera, y siguen construyendo, ¿no? Tienen la facilidad de tener todo lo que es la zona de la isleta y demás, ¿no? Sin embargo, yo en sus tiempos, cuando yo iba allí con frecuencia, nos tardábamos perfectamente 45 minutos de coche, ¿eh? A una velocidad obviamente no rápida, pero para cubrir lo que era el puerto tan extenso que era el de La Luz y Las Palmas, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe de que hay una actividad empresarial en la que los barcos, no vamos a entrar en detalle, o al menos no los tengo, prefieren atracar y amarrar o fondear en Gran Canaria antes que en Tenerife, ¿eh? Es curioso, ¿no? En lo que hablábamos hace un momento, que cuando se cierra el Mar Rojo, debido al ataque que tienen los Houthis sobre todo tipo de embarcaciones, aquellas embarcaciones... Bueno, se desvía lo que es el tráfico a través del Cabo de Buena Esperanza, que es rodear toda África y volver a subir, ¿no? Y una vez que subes, pues de lo que es Sudáfrica, Angola hacia arriba, pues el puerto que puede tener todas las infraestructuras mejores son las de las Islas Canarias. O sea, no queda otra, pues tienes Cabo Verde y tal, pero digamos que ese centro neurálgico estratégico está en Canarias, ¿no? Sí, y luego lo que vemos es eso, que muchos de los barcos... Pero tú me has dicho, o me lo dijo algo, no lo sé. Tú has tenido que hacer algún trámite para no ir y tienes que ir a Gran Canaria para que te den el permiso. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, es algo anecdótico y curioso que para hacer trabajos en la isla de Tenerife yo he tenido que ir muchas veces a Las Palmas digamos, para concretar los servicios y el contrato y volver a realizar el trabajo en Tenerife. De hecho, hay grupos que vienen de Las Palmas a hacer trabajo aquí en Tenerife, ¿no? Entonces, esa siempre ha sido mi extrañeza, ¿no? Es decir, pero bueno, no tenemos la infraestructura necesaria como para en un momento dado disponer de más o compañías cualificadas para hacer ese trabajo. Pues aparentemente no, ¿no? De hecho, tengo buenos amigos en lo que es el empresariado de buceo en Las Palmas que me dicen que regularmente mandan equipos aquí a la isla de Tenerife, ¿no? Entonces está bien, o sea, estamos viendo que hay ese... es perfecto porque, volvemos a decir, son compañías punteras en Canarias, que tienen un gran prestigio y tienen pues mucha experiencia en esos trabajos. Pero me extraña que de Tenerife no haya esas empresas que en un momento puedan validar y trabajar, digamos, al mismo nivel que algunas empresas de Las Palmas. Por ejemplo, los astilleros, ahí están los astilleros canarios, ¿cómo se llama? Asticán, sí. Y aquí teníamos Nubasa y lo dejamos. Ya, bueno, tenemos, bueno, yo no soy muy dado a dar nombres y tal, pero tenemos aquí también una empresa ahí que también realiza unos trabajos muy buenos. O sea, en Canarias tenemos, ¿no? Lo que pasa es que es rara avis. O
O sea, en Tenerife rara vez, ¿no? O sea, estamos hablando de que esas empresas punteras están casi todas en Las Palmas. O sea, con esto no intento crear un debate, perjudicar, ni ofender a nadie. Es una realidad, ¿no? Es simplemente informar. Yo siempre estoy es un poco obsesivo por mi parte, diciendo, pero hombre, ¿por qué no hacemos? No? Vamos allí y copiamos. Pero que tú me digas que para hacer unos trabajos aquí tienes que dirigirte para que poco menos te den el permiso allí, para que luego te vengas aquí. Digo, ¿y por qué no te dan el permiso? A mí me ha pasado muchas veces cuando he tenido que hacer algún tipo de trámite así burocrático de papeleo y demás, que me han dado el número de Las Palmas. Y cuando yo he llamado, me han dicho, ¿por qué no llama usted cuando puede hacerlo en Tenerife, ¿no? Hay como, no lo sé, no me gustaría pensar que hay esa dejación de servicios que puede haber en Tenerife, pero parece que todo apunta a que sí, ¿no? A que se la haya. Bueno, tenemos otra cosa. Lo hablaba el otro día yo con Miguel Ángel, que entiende mucho como presidente del Centro de Iniciativas y Turismo. Y el director de esta radio, pero, hombre, está muy metido en el turismo y de turismo sabe un montón. Entonces él se mete mucho. Pase usted, don Manuel. Estamos aquí al natural. A mí me gusta, acaba de llegar don Manuel Fernández. Vamos a terminar hablando de los buzos y de las... Cógete el eso si quieres. No, esto no es el preservativo. La bolsa. No, tampoco. No. Yo es que yo me pongo esto en la pandemia, aprendí. Mire, yo en la pandemia, bueno, muy bien, muchas gracias por venir, don Manuel. Yo en la pandemia estuve viniendo... cuando nos prohibieron salir a la calle, venía aquí con mi perrita 2-3 veces por semana, a las 8 de la mañana hasta las 10, a ayudar al director. Y entonces venía con los guantes, la mascarilla. Venía ya pertrechado, equipado. Después nos enteramos que los guantes era peor, ¿no? Sí, bueno. Y la mascarilla, no te quiero decir todo lo que la prevención era incluso peor que la enfermedad. Sí. Claro. Y entonces ya empecé a traer estos plásticos y ya se me quedó esa manía. Digo, bueno, pues esto es más higiénico que no como ustedes dos que estén echando ahí la saliva y tal. Solo tenemos buena energía. Eso es lo que aprendí. Solo tenemos buena energía. Última pregunta que te voy a hacer, y ya aprovecho que está aquí don Manuel Fernández del PP, ha sido diputado, senador del Hierro, y ya no lo presento más porque lo conocen. Una isla muy bonita. Bueno. Y entonces estábamos hablando, y yo le preguntaba, para ahora empezar a hablar un poquito de lo que ocurrió ayer con el Poder Judicial. ¡Qué alegría! Pero estaba hablando el otro día con el director de la radio. Y entonces le dije, mira, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife han puesto una estación marítima. Y él me dice, y en Las Palmas no hay ninguno. Y funciona mejor aquello. Y yo dije, vamos a ver, si tenemos el puerto, ustedes imagínense el puerto de Santa Cruz de Tenerife, Muelle Norte, el Muelle de Ribera, el Dique del Este, después lo otro. Si tenemos un barco ahí, en la última atracadero, vamos a decirlo así, enfrente del Club Náutico, ahí hay un barco. ¿Qué pasa con la estación marítima que está aquí enfrente en la...? Yo me creí, y entonces dice, porque es nada. Digo, yo, la gente que está en todos esos barcos que están atracados en el Muelle Norte y tienen la estación marítima al otro lado de la bahía, tendrán que venir a hacer su... Yo me creí que era mucho mejor unas pequeñas, yo decía yo, unos carromatos que iban con su oficina, su policía, el escribiente, el tipo de aduana, lo otro, ¡bum!, y se ponían a pie de escalerilla y ahí resolvían los problemas. Bueno, pienso que todas esas... ¿Cómo funciona eso? Bueno, realmente... Porque dice Miguel Ángel, además Miguel Ángel me corroboró, dice, no, el que atiende el barco, que por lo que sea, atraca delante de la estación marítima, es el que sabe, los demás no. Bueno, entonces no la he visto yo funcionar. O sea, la he visto funcionar bastante poco, incluso la terminal de cruceros, ¿no? Entonces no lo sé. Eso claramente se me escapa a lo que pueda yo decirte y tal, pero
¿Tú sabes algo de eso, Manu? No, yo tampoco sé, yo lo veo, ¿no? Además, lo veo casi todos los días que paso por ahí y paseo, ¿no? Pero lo que pasa hombre, realmente hay que entender que cuando se diseñó el puerto de Santa Cruz de Tenerife, yo creo que nadie estaba pensando en los cruceros que estaban viniendo, ¿no? Ni cosa parecida, eso es la realidad, ¿no? Pensaba en el muelle de Ribera, y eso es suficiente para el transporte de cabotaje entre las islas, y nada pensaba. Pero claro, evidentemente, el muelle de Ribera, que es digamos, un muelle que es bastante estrecho, de su dimensión, no es como Las Palmas, que era más ancho, está diseñado en ese aspecto mucho más digamos, funcional, ¿no? Pues, claro, así ha crecido el muelle de Las Palmas, una barbaridad, y da pena que pases por la ribera allí, veas de vez en cuando 1, 2 o 3 cruceros, cuando era época de cruceros, pero el resto ves totalmente fuera de barcos, toda la zona de Santa Cruz, ¿no? Y Las Palmas no cabe en un barco, ¿no? Ha habido una política realmente, digamos, de transporte marítimo nefasta, no de ahora, ¿no? Yo creo que, porque es una cosa que viene tradicionalmente bien. En Las Palmas, yo recuerdo que en la época que yo estaba metido en los temas empresariales, hablábamos mucho de que los barcos llegaban ahí y no le cobraban el agua que producía en potabilizadoras en Las Palmas. Correcto. Y aquí cobraban el agua todo, hasta el agua para beber, ¿no? La pipa la cobraban aquí y allí no en Las Palmas. Y aquí no. Entonces eran políticas, ¿no? Que fueron atrayendo los barcos de navieras y iban desviando. Esa y otras políticas. Sí. Mira, había un chiste que se veía viejísimo, una viñeta, se veía una mesa de oficina y entonces en la mesa de frente, y entonces a la derecha se veía un papeleo, todo papeles, y en la izquierda un papel solo. Y entonces decía, para entrar en Tenerife, y se veía dónde estaban todos los papeles, para entrar en Las Palmas, un papel solo, para atracar en Las Palmas. Ese era un chiste muy significativo. Bueno, pues era muy gráfico eso. Muy gráfico. Sí. Pues es que me dé cuenta y tal. No, hemos entrado ya en una vorágine de papeles y de regulaciones que en un momento dado pues corta mucho lo que es de lo que hablábamos antes de empresas de buceo o escuelas de buceo privadas en Tenerife, ¿no? O sea, el otro día contacté en Las Palmas para que me dieran la información necesaria para abrir lo que era una escuela de buceo privado en Tenerife, ¿no? Que no hay, tan solo están los centros homologados estatales, ¿no? de educación reglada, ¿no? Me mandaron una lista de 27 puntos para hacer una escuela. O sea, era vamos, yo me reía, ¿no? Porque prácticamente era el local más todo lo que tuviera la titularidad, que bueno, era un sinsentido, ¿no? Con lo cual, a lo que vengo a decir es que en el momento en que la administración no abra un poco la mano, a ver, dentro de lo que puede hacer y sea garante de esa seguridad que se puede otorgar, no puedes coartar esa iniciativa privada que se pueda llegar a tener, ¿no? Entonces nos perdemos mucho, que en Tenerife a lo mejor, no lo sé, hay como más medidas restrictivas que puede haber en Las Palmas. Las Palmas, en lo que yo he ido a trabajar allí, te digo de que funciona como un reloj suizo, o sea, está muy bien. De hecho, ya te digo, no paran de innovar. Tienes el muelle de Reina Sofía, el muelle Nelson Mandela, y siguen. Entonces quedó a caber, que era también lo que hablamos, que servicios que se hacen en Tenerife, necesitan ser hechos en Tenerife, vienen empresas de Las Palmas, ¿vale? Entonces me parece bien, porque esto es un libre mercado y claro, la oferta y la demanda pues está ahí, ¿no? Pero perdemos un poco... yo entiendo que tú, como no eres como nosotros que nos enfadamos, tú eres más... Hombre, yo tú hablas como queriendo entender que aquí, bueno, nos complementamos unos con otros y tal. Pero nosotros, Manolo y yo, decimos, ¿por qué todas estas cosas no se hacen aquí también? Decimos lo que sentimos. Y lo que vemos y lo que sufrimos. Hombre, hay una dejación en el tema, por ejemplo, de emisarios. Esos emisarios no han sido inspeccionados de los últimos 30 años. Estamos hablando de que un emisario que pueda tener, son, no sé, 10 pulgadas de boca, de ancho de boca, en una población... ¿Cuántos son 10 pulgadas? Pues unos 30 centímetros. 30 centímetros. 30 centímetros. El emisario, 30 centímetros, eso es poco, ¿no? Es muy poco. A ver, no digo que todos los emisarios pero lo que digo, de una población, vamos a poner que hablemos del médano, ¿no? Son emisarios, o sea, es curioso porque hice una inspección hace unos años, ¿no? Y me dijeron, bueno, tienes 2 emisarios, tienes el viejo y tienes el nuevo, ¿no? Bueno, pues los dos tenían el mismo ancho de boca, o sea, me refiero de lo que era la tubería en sí, ¿no? Lo que era Entonces yo decía, bueno, aquí no se cuenta con lo que es el incremento poblacional.
¿Qué ocurre? Que, bueno, si lo vas a hacer nuevo, pues aumenta el diámetro. Claro, el diámetro, porque no solo tiene que llevar lo que es el uso habitual diario de esa población, sino que pueda compensar pues mayor cantidad de gente en Semana Santa y demás, ¿no? La distancia de la costa... Bueno, pues eso depende, porque más que de la distancia tiene que llegar a la profundidad, ¿no? A la profundidad. O sea, digamos que todo buen emisario tiene que llegar pues a una profundidad donde la columna de agua, ese peso, que es la presión en sí, mantenga todo ese detrito, que no debería de salir lo mínimo posible, que ahí es donde no tenemos esas potabilizadoras que se encargarían de recoger esos microplásticos, papeles y todo lo que la gente tira. Eso se debería primero de retirar, y luego lo que sale es solo agua, ¿no? Pero contando de que no se tiene la potabilizadora, la idea es que nos salga a superficie, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que una profundidad, pues bueno, pueden ser 30, 35 metros, 40 metros, donde ya el agua que está encima mantiene todo ese detrito. Y bueno, y ya terminamos contigo. Y para eso hace falta buzos. Hay que hacer muchas inspecciones. Y aquí no hay buzos. Bueno, a ver, hay gente muy profesional y tal, pero muchas veces nos damos cuenta de que estamos atados de manos. O sea, hay tanta necesidad de mirar lo que son... O sea, el mar es como una alfombra. Una alfombra en la que tú no ves lo que está pasando realmente. O sea, esos emisarios, cuando vienen a romper, no rompen por casualidad. O sea, falta un mantenimiento. Ha habido una sobrepresión y petan. Y petan en un momento dado, rompiendo a lo mejor a 5 metros de profundidad, con lo cual se ve toda esa inmensa cantidad de agua de un color así, y claro, y causa pues un poco de alarma social, ¿no? Entonces, hay que hacer revisiones constantes, puesto que en el medio marino se deterioran las cosas mucho más rápido que en el medio terrestre, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, Moisés. ¿Te quedas con nosotros? Es un placer, me quedo un ratito con nosotros. Sí.